Amables auditores, sean ustedes bienvenidos. Una vez más, Radio La Lumbrera se encuentra en el aire y especialmente por un motivo que nos convoca a todos los ciudadanos de la República de Chile. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una sencilla clase cívica. ¿Por qué razón? Porque me he dado cuenta que como ciudadanos adolecemos de mucho conocimiento, de cosas básicas que ocurren en nuestra nación y en las cuales nosotros verdaderamente debemos estar informados. A continuación, quiero compartir con ustedes algunas nociones del proceso constituyente que desde enero del presente año tenía una determinada fecha, pero luego esto ha cambiado y finalmente va a tener un primer hito de partida que será ahora el 25 de octubre. Entonces, quiero hacer un breve bosquejo sobre la situación planteada. Antecedentes. Hubo una situación conocida como estallido social. ¿A qué se debió esto? Bueno, muy sencillo de explicar. Como un balón de fútbol a quien se le aplica aire en exceso el que revienta. La sociedad, cada uno en su medida, encontró que todo lo que tenía que ser a su favor estaba sobrepasado. Entonces demanda ante el estamento político administrativo de la nación una solución ahora ya, en el ámbito socioeconómico, como asimismo también social, salud, vivienda, educación, los principales puntos. Pero esto no concluyó allí, sino que luego la misma clase administrativa política de nuestra nación toma lo que se podría llamar una explicación que pudiera tener validez en medio de la ciudadanía. ¿Y cuál fue esta explicación? Para convocar hacia ese punto la atención y desviar las reales necesidades de las personas. Entonces, una propuesta de una nueva constitución. Bien, ante esa situación se convocaron, se pusieron un poquito de acuerdo todos aquellos que están en el estamento político, quienes tienen un sueldo promedio entre 6 a 9 millones de pesos mensuales y son ellos los que están puestos para legislar sobre nuestra nación. Entonces ellos ahora endosan esta situación a una ciudadanía completa poco experimentada. Y es así como se fijaron plazos que no se pudieron cumplir. Y el primero a cumplir será ahora el 25 de octubre, donde habrá el primer plebiscito con voto voluntario. Ahora, este plebiscito conlleva responder la siguiente pregunta. ¿Quiere usted una nueva constitución? En el estricto rigor de haber hecho esto con decencia, con respeto y caballerosidad, debería de haber una semana en la cual se le hubiera preguntado a la ciudadanía en este voto, ¿usted aprueba o rechaza una nueva constitución? Y a la semana siguiente los mismos ciudadanos responder ante la respuesta que hubo, ya sea si hubiese sido el apruebo, a todos esos ciudadanos haber preguntado ¿con qué quiere usted que se resuelva la redacción de una nueva constitución? ¿Con una convención mixta o con una convención constitucional? Pero bueno, aquí vuelvo a repetir, hay un estamento político-administrativo a quien el Estado y todos los chilenos paga los justos y suculentos sueldos. Y no encontraron nada mejor que colocar dos papeletas al mismo tiempo. ¿Quiere usted una nueva constitución? Entonces marca rechazo o marca aprueba. Y una segunda papeleta en la cual usted define, en el caso de que sea aprueba,
si quiere una convención mixta o una convención constitucional. En caso que su voto sea rechazo, no tiene ninguna obligación social, ni moral, ni ciudadana de marcar la segunda papeleta, porque usted marcó rechazo. Paso siguiente. Al darse la situación del apruebo, entonces ahí hay que llegar luego en una fecha posterior, que ya sería el 11 de abril del año 2021. Entonces, en caso de ser el apruebo, habría que elegir la determinada alternativa que haya sido ganadora, ya sea convención mixta o convención constitucional. ¿Qué ocurre con esto? Ese grupo de personas elegidos trabajarán durante 9 meses redactando la nueva Constitución. Y si les faltare el tiempo, tendrán 3 meses adicionales, es decir, completan un año. Una vez que ellos concluyen este trabajo con el propósito de redactar la nueva Constitución, entonces esta Constitución entraría a un plebiscito ratificatorio, cuyo voto ahora será obligatorio. Y esto nos está llevando más o menos a vivir por allá por el año 2022, donde una vez que la Constitución esté terminada, habrá un nuevo voto en el cual se diga se aprueba y se promulga la Constitución, o se diga se rechaza y por lo tanto se mantiene la Constitución actual. La situación de rechazar, tanto ahora el 25 de octubre, conlleva precisamente a que se mantenga la actual Constitución. Pero no obstante, puede sí tener modificaciones. Bien, ya hicimos un bosquejo general e indicamos las posibilidades que van a ocurrir durante este proceso. Veamos la instancia del próximo 25 de octubre. Vamos a tener 2 papeletas. Una en la cual dice, ¿quiere usted modificar la nueva Constitución? Con la opción apruebo y con la opción rechazo. Y la segunda papeleta, que si es apruebo, si quiere convención mixta o convención constitucional. Veamos por la opción rechazo. Si es la opción rechazo la ganadora, entonces significa que el proceso constitucional termina y el país se mantiene bajo las condiciones de la actual Constitución. Ahora, sin embargo, hay 2 posibilidades más en caso que el proceso siga, que la opción rechazo también tenga una relevancia. Estos escenarios son en que se podría descartar la posibilidad de una nueva Constitución que el organismo constituyente no logre consensuar la propuesta. ¿Por qué razón? Porque cada artículo que se vaya redactando debe ser aprobado en una relación de 2/3 de los componentes del proceso constituyente. Y, en último caso, que el nuevo texto, después de un proceso de casi 2 años, sea rechazado en el plebiscito ratificatorio o de salida que se hará finalmente. Pero la pregunta que viene sobre cada ciudadano es, pero si gana el rechazo, ¿se puede modificar la actual Constitución? Sí. Y quiero recordar una sola cifra. Durante estos años de administración política administrativa que ha tenido el país,
La actual Constitución ha tenido más de 30 importantes reformas estructurales, aparte de otras menores, las cuales han ocurrido durante la permanencia de todos los gobiernos democráticos hasta el día de hoy. De modo que cambios se pueden hacer bajo la legislación vigente. Eso significa que los cambios se pueden realizar sin llegar a este tan gran proceso al cual se nos quiere convocar. Por cierto, ¿cuál es la gran disyuntiva y cuál es la gran traba? No es otra cosa más que el interés que tengan los actuales congresistas y el gobierno de iniciar un proyecto de ley para reformar la actual Constitución. De modo que ahí está la situación en caso de la opción rechazo. Y no se olvide, si marca rechazo, no necesita, no es su obligación y no tiene por qué hacerlo, marcar la segunda papeleta. Porque le digo una cosa, no existe en la ley electoral vigente que haya un castigo o un favoritismo hacia los votos nulo o en blanco. No existe. Simplemente no se cuentan y quedan para la estadística y el análisis y las elucubraciones de todos aquellos que luego salen en la pantalla y siguen lucrando con la inocencia de los ciudadanos. Esa es la situación de la opción rechazo. Pero si usted vota rechazo y además marca la segunda papeleta, usted está siendo usado. Está siendo usado por la otra opción, porque usted le está dando votos a una opción por la cual usted no está sufragando. Y esa es la opción apruebo, la que obligadamente requiere una convención mixta o una convención constituyente. La Constitución se puede modificar siempre y cuando esté las condiciones y la caballerosidad del estamento político de llegar y de demostrar la altura de mira frente a los problemas de la nación. Y no de bajar desde el Congreso a los zapatos de la ciudadanía lo que realmente debieran de hacer aquellos por quienes los ciudadanos votaron respetuosamente y caballerosamente, pensando por un Chile mejor. Veamos ahora la situación cuando la opción es apruebo, que obligadamente conlleva a completar la segunda papeleta, ya sea con una convención mixta o una convención constituyente. En el primer caso de una convención mixta, significa que tendrá 172 integrantes, de los cuales la mitad pertenecerán al Congreso, senadores o diputados, que para trabajar en dicha labor no estarán presentes en las sesiones de la Cámara. Y luego los otros 86 se elegirán el 11 de abril de 2021 a través de escrutinio nacional. Y de ese grupo se elegirán 86 miembros que vendrán desde el ámbito ciudadano, pero que deben cumplir ciertos requisitos. Y son los mismos para los requisitos de la Convención Constitucional. Ahora veamos la segunda posibilidad desde el apruebo. La primera papeleta dice apruebo y la segunda papeleta
mantiene las opciones de convención mixta y convención constitucional. ¿Qué sucede cuando la opción constitucional es la mayoritaria? Esta estará compuesta por 155 representantes, que equivale a la misma cantidad de componentes de la Cámara de Diputados. Pero estos serán elegidos íntegramente por la ciudadanía. Y una cosa hay que tener presente, que el quórum de acuerdo de trabajo del grupo constituyente legislativo será de 2/3, es decir, cada artículo se aprobará bajo este quórum. La pregunta que viene ahora es, ¿quién puede ser delegado, ya sea de los 86 de la comisión mixta o de los 155 de la convención constitucional? En primer lugar, mayor de 18 años. Nivel de educación, cuarto medio, sin penas de presidio mayor a 3 años. Para inscribirse en un partido se requiere una militancia de 2 meses antes del cierre de las inscripciones y no haber pertenecido a un partido los 9 meses anteriores. Ahora, si la persona viene como un independiente, no haber pertenecido a un partido los 9 meses anteriores al plazo de inscripción de la candidatura. La situación se complica para quien quiere postularse para la comisión mixta o la comisión constitucional como independiente, pues este tiene que inscribir su candidatura en una notaría, abrir una página de firmas y llevar el equivalente al 0,4% de las personas que votaron en la elección anterior, para que firmen y patrocinen su candidatura. Si no logra esa firma, no puede salir en la papeleta. Entonces, aquí está lo complejo para el mundo cristiano. ¿Quién está por nosotros? Y ahí es la gran interrogante. Amables oyentes, un siglo atrás se hablaba mucho del famoso servicio político. Pero les puedo decir que hoy en día nada es gratis. Cada integrante, ya sea de la convención mixta o de la convención constitucional, recibirá por su trabajo, lo haga bien o lo haga mal, 2,5 millones mensual. ¿Escuchó bien? 2,5 millones. En caso que sea la convención mixta, los congresales recibirán su dieta en bruto, que es de 9,5 millones. Pero, como están dentro de la comisión constituyente, entonces no participarán del trabajo parlamentario, sino que se dedicarán a esta opción. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos debemos de tener bien presente lo que estamos haciendo y quiénes están trabajando por nosotros para que las cosas sean bien hechas y no sea una vez más una payasada como ha ocurrido en los últimos años. Hay 2 posibilidades: mantenerse como estamos y ver que es viable hacer cambio siempre y cuando la clase pagada política tome conciencia de que los cambios se pueden hacer. O bien entrar al apruebo y seguir un largo camino, que también, si no resulta fructífero, nos puede traer un mal recuerdo, como fue la Constitución de 1925. En 1924, los problemas del presidente de la época, de don Arturo Alessandri, llevaron a que una determinada administración tomara el control de la nación.
y se propuso una nueva constitución. Y también se propuso para aquella constitución una asamblea constituyente. Pero ¿qué ocurrió? No dio resultado. Y sin embargo se tuvo que redactar una constitución, la que fue aprobada al año siguiente por el presidente Alessandri antes de entregar su mandato. Hoy lo que nosotros debemos de tener presente, que el proceso constituyente es parte de la vida cristiana. No es algo ajeno a la fe, está ligado al quehacer de la vida nacional de cada creyente. Es cierto que nosotros decimos que no somos de este mundo, porque nuestra esencia es espiritual, pero nuestros pies están en esta tierra, con nuestra mirada en los cielos. Y mientras estemos en esta tierra, estamos llamados a hacer el bien en la toma de decisiones de la nación, para la nación y para nuestro país. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quién más que nosotros tenemos la responsabilidad, la sabiduría de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios? Somos iglesia y somos ciudadanos. Por lo tanto, debemos dar a Dios lo que a Él le pertenece y al Estado el justo derecho participativo a través de nuestro oficio, de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Y a través de ello también con nuestra presencia participativa, logrando retribuir a nuestras legítimas aspiraciones con el debido deber ciudadano que se ejerce en la colaboración participativa junto a la comunidad y se refrenda con nuestro serio deber del sufragio voluntario. Los cristianos, como ciudadanos, tenemos una identidad sana, limpia y transparente. Demostrémosla a través de nuestro representativo acto de sufragio y elección. No dejemos que otros tomen decisiones por nosotros, pero actúen cristianamente. Que el soberano Dios le guíe a usted y me guíe a mí a través de su palabra para ser hombres y mujeres que actuemos en conciencia, respetando por sobre todas las cosas a aquella que es mayor a una constitución escrita por un hombre, la palabra de Dios.